Hola a todos y todas. Continuamos con los videos de diseños experimentales. En este video vamos a abordar los tipos de diseño experimental que existen, ¿sí? O por lo menos los que aborda Hernández Sampier, ¿sí? En los videos anteriores tuvimos un video en el que hicimos como una introducción al diseño experimental. Después, en otro video vimos cuáles eran los requisitos para la experimentación. Después, en el video anterior a este, hablamos de los preexperimentos, los experimentos puros y de los diseños cuasi experimentales. Bueno, y ahora vamos a ver pequeñas variaciones de los experimentos puros, ¿sí? Y vamos a ver que esas variaciones se usan para distintas preguntas de investigación o distintos problemas que surgen. Entonces, ¿se acuerdan que previamente hablamos de los experimentos puros, en los que teníamos dos grupos, un grupo experimental, que era el grupo en el que iba a realizar la intervención, y un grupo control, que era el grupo en el que no se realizaba la intervención o se aplicaba un placebo. Los medíamos antes y los medíamos después de realizar la intervención. Bueno, otra variación es solo medir al final, o sea, solo realizar una postprueba, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a dividir a los participantes en dos grupos, pero no los vamos a evaluar al inicio, sino que solo los vamos a evaluar al final. Obviamente, el mejor diseño posible es evaluarlos antes y después, pero a veces por distintas circunstancias no podemos, entonces se puede realizar un diseño experimental puro solo con una postprueba. Entonces lo que vamos a poder ver son las diferencias al final entre los dos grupos, que nos daría cuenta de las diferencias que genera nuestra intervención, pero no sabríamos como cuál es la línea de base, ¿no? Cómo están ellos antes, aunque se acuerdan que lo que asumíamos era que los dos grupos eran exactamente iguales en todo. Por eso hacíamos la división de los grupos de forma aleatoria. Entonces, si asumimos que ambos grupos son iguales, eso quiere decir que probablemente fueran muy similares en la línea de base, ¿sí? Y por eso los podemos medir al final. Después, podemos tener también múltiples grupos, ¿sí? Y ¿se acuerdan en los primeros videos cuando hablamos de la variable, la manipulación de la variable independiente? Decíamos que íbamos a tener tantos niveles de la variable independiente, o sea, tantos grupos como niveles tuviera la variable independiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en aquel, que ahora lo vamos a ver más adelante, teníamos en el ejemplo de la terapia cognitivo-conductual, teníamos muchos grupos porque teníamos distintos tipos de tratamiento. Bueno, este también es un diseño experimental puro con pre y postprueba y múltiples grupos. Entonces yo voy a tener tantos grupos como niveles tenga mi variable independiente. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 intervenciones, voy a tener 3 niveles más, por ejemplo, un grupo control. Entonces voy a tener 4 grupos. Acá les traigo otro ejemplo similar al anterior. En este estudio lo que querían era investigar la eficacia diferencial de la terapia cognitiva y la activación comportamental en la intensidad de los pensamientos automáticos en personas con ansiedad. Entonces tenían un grupo al que se le iba a aplicar la activación conductual, otro grupo al que se le aplicaba la terapia cognitiva y otro grupo que era el grupo control. Entonces, en realidad ellos tienen 2 tratamientos y un grupo control, o sea, 3 grupos. Lo mismo el ejemplo que vimos anteriormente. Tienen un grupo que recibe imipramina, un grupo que recibe terapia cognitivo-conductual sola, un grupo que recibe terapia cognitivo-conductual e imipramina, un grupo que recibe terapia cognitivo-conductual y placebo y un grupo que recibe solo placebo. Entonces, este tipo de diseños va a depender de la pregunta de investigación que yo tenga. Si mi pregunta de investigación es, ¿la terapia cognitivo-conductual es mejor que la imipramina o mejor que la combinación de ambas es mejor? Bueno, yo ahí voy a tener que tener varios grupos para poder responder a esa pregunta de investigación. Y acá de vuelta les traigo el esquemita que ya les había mostrado en los videos anteriores, en cómo se
dividen los grupos en función del nivel de la variable independiente. Entonces, hasta acá, digamos, algunas pequeñas variaciones de experimentos puros que son bastante sencillas porque tienen que ver con bueno, aumentar la cantidad de grupos en función de los niveles que tiene mi variable independiente. Ahora, ¿qué pasa si el instrumento que yo voy a utilizar para medir la variable dependiente, se acuerdan que la variable dependiente es esa variable en la que yo quiero observar el efecto de mi intervención? Ahora, ¿qué pasa si ese instrumento que yo quiero utilizar para medir mi variable dependiente afecta mi variable dependiente? Entonces, aplicando ese instrumento, yo ya estoy generando una intervención. ¿Qué hago? Porque ahí estaría, de alguna manera, la propia medición de mi variable dependiente estaría afectando mis resultados. Bueno, para eso existe un tipo de diseño experimental específico para solucionar ese problema. Entonces, este tipo de diseño experimental para solucionar el problema de la reactividad al instrumento, ese es el nombre del problema al que nos enfrentamos, se llama diseño de Solomon, ¿sí? Y básicamente, ¿se acuerdan que en el diseño experimental puro yo tenía dos grupos? Un grupo experimental al que le aplicaba la intervención y un grupo control. Bueno, acá voy a tener 4 grupos. ¿Por qué? Porque esos 2 grupos iniciales se van a dividir en 2 grupos más, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando este diagrama paso a paso para identificar qué es lo que hacemos con cada grupo. El problema que yo tengo, básicamente, es que el instrumento que voy a utilizar para medir mi variable dependiente, o sea, la preprueba, podría llegar a modificar justamente la variable en la que a mí me interesa ver la intervención. Entonces esto podría generar resultados ambiguos en mi experimento. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar los 2 grupos del diseño puro y a su vez dividirlos en 2. Y ahora vamos a ver qué es lo que hacemos con cada grupo. Primero, se los voy a ir marcando en el diagramita. Primero voy a tener 2 grupos a los que les voy a aplicar la preprueba y a 2 grupos a los que no les voy a aplicar la preprueba, ¿sí? Entonces voy a tener a RG1 y a RG2 que les aplico la preprueba y a RG3 y a RG4 que no les aplico la preprueba, ¿sí? Ahora, a unos les tengo que aplicar la intervención y a otros no. Entonces lo que hago es, a RG1, que le apliqué la preprueba, también le voy a aplicar la intervención. A RG2, que también le apliqué la preprueba, no le voy a aplicar la intervención. Y a RG3, que no le apliqué la preprueba, le voy a aplicar la intervención. Y a RG4 no le apliqué la preprueba y tampoco le voy a aplicar la intervención, ¿sí? Entonces acá voy a tener RG1 va a ser un grupo completo, digamos. O sea, va a tener la preprueba, la intervención y la postprueba. RG2 va a tener la preprueba, no va a tener la intervención y va a tener la postprueba. Y RG3 no va a tener la preprueba, va a tener la intervención y la postprueba. Y RG4 no va a tener la preprueba, no va a tener la intervención y solo va a tener la postprueba, aquí, ¿sí? O sea, va a ser como el grupo control-control, digamos, sin preprueba, sin intervención, solo con una medición al final. Entonces, se supone que después yo evalúo a todos en la postprueba con el mismo instrumento y las diferencias finales que hay entre los grupos experimentales y los grupos control se les puede eliminar, digamos, ese efecto que podría llegar a haber a partir de la reactividad del instrumento, ¿sí? Porque yo voy a tener, digamos, dos grupos experimentales y 2 grupos control. A unos a los que les pasé la preprueba y a otros a los que no. Vamos a ver esto con un ejemplo. En este artículo, el objetivo que tenían los investigadores era evaluar un programa de educación sexual para prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no intencionales, ¿sí? Entonces, digamos que la variable dependiente, o sea, lo que ellos querían hacer con su intervención, era aumentar el uso de preservativo. Entonces, el procedimiento era asignar aleatoriamente clases a una de las 4 condiciones del diseño. Y lo que quieren ellos es investigar los posibles efectos del pretest
y la interacción que haya entre el pretest y la intervención. ¿Por qué? Porque lo que ellos usaban para medir el uso de condón justamente era preguntarles por el uso del condón. Entonces, cuando a uno le preguntan por un comportamiento de este tipo, esa misma pregunta podría modificar el comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me preguntan, en tu última relación sexual, ¿utilizaste condón? Y capaz que no, capaz que con mi pareja no usamos, y ahí digo, capaz que eso fue un comportamiento riesgoso, debería utilizar, ¿sí? Y ahí cambio mi comportamiento a partir de justamente la pregunta que busca evaluar sobre ese comportamiento. Entonces, lo que ellos buscaban era controlar justamente los posibles efectos del pretest y la interacción que haya, ¿sí? Entonces, la mitad de los sujetos van a completar el cuestionario y todos al final contestan el cuestionario post-test, ¿sí? Entonces acá tenemos que el grupo experimental RG1 responde al cuestionario, ¿sí? Aquí. Además participa en el programa de intervención de educación sexual y después se mide de vuelta los comportamientos sexuales, ¿sí? O sea que ese es el grupo, digamos, completo, que recibe todo. Después el grupo control, el grupo 2, completa el cuestionario de comportamiento sexual, no recibe la intervención y después se lo vuelve a medir, ¿sí? O sea que este es un grupo control clásico, ¿no? Que va a tener el pretest y el posttest. Y después en el grupo 3 va a ser un grupo experimental también, pero no va a ser medido su comportamiento sexual antes de la intervención. Van a recibir la intervención y después se los va a medir al final. O sea que ese sería como un grupo experimental que no va a recibir la preprueba. Y el grupo control 4, o sea, el grupo 4, que es un grupo control, no va a recibir la evaluación pretest, no va a recibir la intervención y va a recibir una postprueba. Entonces, con esto, los investigadores, de alguna manera, cuando hacen la comparación entre los 4 grupos, se aseguran de que los efectos que ellos observan de la intervención se deben a su intervención y no a las preguntas iniciales que le hicieron a los sujetos. ¿Por qué? Porque hay un grupo experimental y un grupo control que no recibe la evaluación pretest. Es un poco complejo este diseño. Se usa en los casos en los que el investigador reconoce que en su instrumento puede haber un efecto de reactividad del instrumento. Muy bien, seguimos avanzando con los diseños experimentales y ahora vamos a ver qué es lo que hacemos cuando nuestra pregunta de investigación, nuestro problema de investigación, tiene que ver con los efectos a mediano y largo plazo, ¿sí? Muchas veces en psicología no solo queremos ver qué es lo que pasa ahora en el corto plazo con la intervención que yo hago, sino que lo que queremos ver es que si el efecto de esa intervención se mantiene a largo plazo, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, si yo estoy investigando o estoy desarrollando una nueva psicoterapia o un nuevo proceso de tratamiento psicoterapéutico, yo obviamente voy a querer saber si a los 6 meses o al año las personas mantienen los efectos que generó inicialmente mi terapia, ¿sí? Para eso, nosotros lo que tenemos que medir es a las personas varias veces en el tiempo. Estos diseños se llaman series cronológicas múltiples. Y básicamente lo que se utiliza son varias postpruebas. O sea, acá tengo el grupo experimental y el grupo control. Y lo que hago es, los mido, hago la intervención y después los mido, por ejemplo, enseguida, a los 6 meses y al año. ¿Sí? Lo mismo con el grupo control. Incluso podríamos aplicar el estímulo en la intervención varias veces también, ¿sí? Entonces ahí lo que haría sería medirlo antes, en la preprueba, hacer la intervención, volver a medirlos, volver a hacer la intervención y volver a medirlo. Estos diseños en los que también se incorpora, digamos, como una variable que tiene que ver con el tiempo, entonces lo voy midiendo cada 6 meses, se llama series cronológicas múltiples. Y por último, vamos a ver los diseños factoriales, ¿sí?
Imagínense que yo quiero ver el efecto de varias variables independientes sobre una variable dependiente, ¿sí? ¿Qué hago? Hago varios experimentos. Bueno, hacer varios experimentos es muy costoso, porque en general hacer experimentos es bastante costoso y además no podríamos observar lo que se llaman las interacciones, ¿sí? O sea, cómo esas dos variables independientes interactúan y generan un efecto. Entonces, lo que vamos a hacer es formar grupos con las combinaciones deseadas en el experimento. El número de grupos aumenta a medida que agregamos una nueva condición. Entonces, acá vamos a ver uno sencillo, que es un 2 por 2, ¿sí? Yo tengo dos variables con dos niveles, ¿sí? Uno de los números del 2 corresponde a la cantidad de variables y el otro número corresponde a la cantidad de niveles. Entonces yo voy a tener mi x1, donde digo, por ejemplo, que voy a tener hombres y mujeres. Y, perdón, ese es el x2. Por eso está pintadito con negrita. El x2, que van a ser hombres y mujeres, y el x1, que van a ser niveles altos y niveles bajos de algo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y yo lo que hago es combinar esas cosas. Entonces voy a tener en el grupo 1 hombres con altos niveles de la variable que sea. En el grupo 2 voy a tener hombres con bajos niveles de la variable que sea. Y en el grupo 3 voy a tener mujeres con altos niveles y mujeres con bajos niveles, ¿sí? Entonces es un 2 por 2 y termino teniendo 4 grupos. Acá les traje un ejemplo. Básicamente lo que ellos querían saber es si la variable sexo y los antecedentes en matemáticas, o sea, qué tan bueno eras en matemática, tiene un efecto sobre la ansiedad, que es la variable dependiente. ¿Sí? La hipótesis que las hipótesis que ellos tenían es que los hombres reportaran menos niveles de ansiedad que las mujeres, o sea que eso yo lo podría resolver en un diseño simple, ¿no? Hombres, mujeres, ver si tienen más o menos ansiedad. La siguiente hipótesis que tenían era que los estudiantes con altos antecedentes en matemáticas, o sea que les iba bien, reportarán niveles más bajos de ansiedad que los que tienen peores antecedentes, ¿sí? Pero además también uno podría plantearse hipótesis con respecto a la combinación, por ejemplo, los hombres que les va mejor tienen menos ansiedad que las mujeres que les va mejor, por ejemplo. Y bueno, los antecedentes de matemáticas se planteaba, lo medían con la cantidad de cursos de matemáticas realizados previamente y la medida que utilizaban en la escala de ansiedad frente a las matemáticas. Entonces, es un diseño factorial de dos variables con dos niveles, por lo tanto se conforman 4 grupos. El grupo 1 van a ser hombres, porque se acuerdan que uno de los niveles que voy a tener va a ser sexo, va a ser hombres con altos antecedentes de matemáticas. En el grupo 2 voy a tener hombres con bajos antecedentes de matemáticas. Vieron que acá tengo masculino, femenino, alto y bajo, y en las celdas, o sea, voy a tener por un lado columnas y por otro celdas, en las celdas está la combinación de la columna y la fila, ¿sí? En el grupo 3 voy a tener mujeres, porque ya estamos, vieron, en la fila de femenino, voy a tener mujeres con altos antecedentes de matemática, porque estamos en la columna de alto, y mujeres con bajos antecedentes de matemática, porque estamos en la columna de bajo. Este diseño se utiliza primero porque es más eficiente que hacer experimentos por separado, pero además también porque nos puede interesar saber cómo interactúan esas, esas dos variables, ¿sí? Entonces eso, sí. Por ejemplo, los hombres que tienen más antecedentes de matemática tienen menos ansiedad que las mujeres que tienen más antecedentes, que tienen altos antecedentes en matemática, ¿sí? Nos puede interesar ver eso, cómo interactúan esas dos variables. Bien, hasta aquí vimos como los tipos de diseño experimental que plantea Hernández Sampieri. En el próximo video, que es el último de esta serie de diseños experimentales, vamos a ver cuáles son las fuentes que pueden llegar a amenazar la validez de un experimento, ¿sí? Que tiene justamente que ver con el no cumplimiento de los requisitos y algunas cosas que vimos ahora que tienen que ver con la reactividad del instrumento, etc. ¿Sí? O sea que algunas de las cosas que vimos ahora son soluciones a las potenciales fuentes que amenazan la validez de un experimento. Así que nos vemos en el siguiente video.